La mariquita es en realidad un escarabajo, a pesar de que no se parece mucho a ellos. Bajo los élitros pintados hay plegadas dos delicadas alas transparentes, de manera que puede volar muy bien, además de tener las patas ágiles. A las aves no les gustan estos pequeños insectos, pues tienen olor muy desagradable y gusto amargo, por lo que los dejan en paz. Los escarabajos son tan astutos como otros insectos y usan curiosos recursos para engañar a sus enemigos. Algunos se hacen los muertos a la primera alarma. Otros esconden cabeza y patas y se arrollan formando duras y resbalosas bolas apenas se los toca. Algunos escarabajos de mal sabor, si no están vestidos con el color amarillo y rojo que lo señala con frecuencia, hacen público el hecho de ser desagradables, emitiendo un olor repelente. Otros tratan de engañar a sus enemigos pretendiendo ser peligrosas criaturas, cuando en realidad son absolutamente inofensivos, y ciertos escarabajos tienen más de un truco en reserva para asustar a sus adversarios y salvarse. El escarabajo el escarabajo con cortina de humo. El curioso bombardero europeo tiene costumbres sorprendentes, pues en realidad usa gas venenoso como medio de defensa. Pequeños ejércitos de ellos vagan por el campo y si son atacados por un insecto más poderoso, todos los de la compañía dan la espalda y lanzan una descarga de bombas de gas en su cara. Luego, antes de que el asombrado y medio cegado enemigo pueda recobrarse, los osados bombarderos se retiran apresuradamente protegidos por una cortina de humo irritante que han producido. El gas que usan los escarabajos está almacenado en estado líquido en una glándula especial situada en el extremo posterior del insecto. Cuando toma contacto con el aire, el líquido se evapora y produce pequeñas bocanadas de blanco humo irritante. Con toda seguridad hay muchos más escarabajos destructores que útiles. Millones de ellos hacen lo posible por destruir maderas, granos, frutas, verduras y cosechas de toda clase. El cocuyo es un acróbata. El curioso cocuyo o tuco es otro dañino bandido. A pesar de sus cabriolas, a pesar de que sus cabriolas son muy entretenidas. Es un verdadero acróbata que se divierte dando constantemente saltos mortales en el aire. Si cuando corre por los campos y sube y baja por los tallos de los pastos cae de espaldas, el accidente no le preocupa para nada. En lugar de yacer moviendo débilmente las patas como haría cualquier escarabajo, arquea el cuerpo de manera que solo su cabeza y el extremo de su cola tocan el suelo. Entonces, con un rápido movimiento, el pequeño acróbata salta en el aire en una vuelta completa y cae de pie, otra vez en posición normal. Hace esta prueba gracias a una especie de muesca y pestillo que tiene en la parte inferior del cuerpo. Doblándose hacia atrás, suelta el pestillo, pega contra el suelo con fuerte sacudida y rebota en el aire. En estado larval es cuando los cocuyos causan tanto daño. Viven 2 o 3 años enterrados en el suelo, retorciéndose para abrirse camino en la tierra y comiendo las raíces de toda clase de plantas útiles. A menudo estos dañinos seres arruinan cosechas enteras de granos por esta razón. Este animalito no es nada apreciado. Los escarabajos hoja son tan malos en sus costumbres como los cocuyos. Por lo general son hermosos insectos y se los distingue por sus antenas que tienen cierta cantidad de hojitas en los extremos que se pueden abrir y cerrar como un abanico. Los machos de esta especie poseen las mejores antenas. La hembra tiene el abanico más pequeño que su compañero. Los hermosos escarabajos de la rosa con sus élitros dorados suelen alimentarse de rosas y de flores y follaje de la vid, antes de convertirse en insectos perfectos. Viven en el suelo y comen raíces de pastos y de otras plantas útiles. El maligno gorgojo.
Las chinches de mayo son tan dañinas en Europa como en América. En Francia causan a veces tanto daño que se ofrecen recompensas por su destrucción. Y no hay que olvidar los gorgojos. Es inmenso el daño que pueden hacer. En su mayoría son diminutos, muchos de ellos tan pequeños que apenas se pueden ver. Pero eso no hace diferencia en sus costumbres dañinas. Estos pequeños escarabajos, y hay miles de ellos, cada uno tan malo como el resto, se pueden reconocer por la forma peculiar de su cabeza, que muestra un largo saliente que parece una nariz. Esta nariz o pico es la herramienta perforadora del gorgojo hembra. Con su ayuda perfora la fruta, nuez o capullo joven que le parece más gustoso para sus hijos, y en cada diminuto agujero deposita un huevo. Cuando nacen, las jóvenes larvas la pasan muy bien, pero la fruta de la cual se alimentan está arruinada. Y las nueces de las que han escapado los gorgojos están llenas de una masa repugnante en lugar de los sabrosos meollos. Una familia destructora. Mientras que las larvas del gorgojo trabajan dentro de frutas y capullos, los adultos atacan las hojas, brotes y flores y hasta la tierna corteza verde de los árboles. A pesar de que se agolpan por millares sobre los árboles y arbustos, estos delincuentes no son fáciles de ver, ya que además de ser diminutos, están vestidos de colores castaños, verdes apagados o grises, de manera que son prácticamente invisibles, son muy astutos. Si se sacude el árbol pliegan las patas y caen pesadamente al suelo. Y ahí yacen como si estuvieran muertos, esperando pasar inadvertidos hasta que desaparece el peligro. Entonces trepan de nuevo y continúan su nefasta labor. El gorgojo que destruye el algodón. Uno de los peores de estos animales es el gorgojo del algodón, que deposita los huevos en los capullos y vainas de esta planta, destruyendo a veces por completo la cosecha. Los escarabajos gigantes no son tan abrumadores como los minúsculos y dañinos diablillos que se agolpan sobre todo vegetal en crecimiento y ocasionan tantas preocupaciones. Y esto es una suerte, pues si por ejemplo el ciervo volador gigante llenara los árboles como hacen los gorgojos, las ramas se romperían bajo el peso de los insectos. El ciervo volador gigante del sur de los Estados Unidos tiene a menudo 5 centímetros de largo y la chinche pellizcadora común del este solo 1 centímetro menos. Los jóvenes ciervos prosperan en la madera podrida. Estos escarabajos parecen muy feroces y alarmantes cuando se mueven con su acostumbrada dignidad. Sus grandes mandíbulas en forma de cuernos de ciervo están ligeramente levantadas como para atacar a todos los que llegan. Si alguien se mete con uno de estos grandes individuos, con seguridad recibirá un agudo pellizco, pero en general son criaturas pacíficas. Los ciervos volantes no persiguen ni matan a otros insectos. Gustan de la comida dulce y viven principalmente de la savia que emanan las lastimaduras de los árboles y de los líquidos dulces que forman los piojos de las plantas y otros insectos. Sus grandes larvas blancas viven en los árboles podridos, crecen y engordan comiendo madera en descomposición y no se convierten en insectos perfectos sino después de varios años. Las gigantescas mandíbulas del escarabajo ciervo son sin duda útiles para mantener a sus enemigos a respetable distancia, ya que pocas criaturas serían lo suficientemente atrevidas como para desafiar en combate a un guerrero tan bien armado. Los ciervos volantes machos pelean a veces entre ellos para ganar el favor de una hembra. Entonces tiene lugar un tremendo entrechocar de mandíbulas, pero los rivales rara vez parecen dañarse de manera seria. Más grande aún que el ciervo volante es el curioso escarabajo rinoceronte, que toma ese nombre por el resistente cuerpo curvo que se levanta del escudo que le protege los hombros. Mide alrededor de 6 centímetros de largo y es uno de los más grandes escarabajos de América.
Su primo, el escarabajo elefante de América del Sur, mide alrededor de 12 centímetros de largo y tiene en la cabeza un gran cuerno curvo parecido a la trompa del elefante. Pero el gran escarabajo Hércules supera tanto a los escarabajos rinocerontes como al escarabajo elefante. Tiene más de 15 centímetros de largo y ostenta dos enormes cuernos, uno que se proyecta hacia adelante desde los hombros y otro saliendo de la parte superior de la cabeza, que se curva hacia arriba. Juntos forman un amenazador par de pinzas. El gigantesco Goliat es un escarabajo africano. Tiene 10 o 12 centímetros de largo y es tan grueso y majestuoso como un sapo. Posee hombros de color negro aterciopelado y están llamativamente decorados con manchas blancas y amarillas, y sus élitros son de profundo color marrón, a pesar de ser un individuo tan grande. El Goliat no es tan aterrador en apariencia como muchos otros gigantes de su raza. Tiene solo dos curiosos cuernitos romos sobre la cabeza y lleva afiladas espuelas en las patas y garras en forma de ganchos en los pies. Estos grandes escarabajos son vistos a menudo. Viven en las densas selvas africanas, revoloteando pesadamente alrededor de las copas de los árboles y alimentándose de flores y jugos de plantas trepadoras. Existen también escarabajos, Goliat más pequeños, que son muy hermosos, tienen bonitos élitros verdes con marcas de color blanco nieve. Pero los gigantescos escarabajos de cuernos largos de América del Sur son los más grandes del mundo. Se dice que un miembro de esta distinguida familia alcanza 22 centímetros de longitud. Sus largos cuernos son en realidad sus antenas, que en algunos casos alcanzan 2 o 3 veces el largo del mismo insecto. Algunas de estas bestias son llamadas escarabajos aserradores o chiquichaques, porque tienen mandíbulas dentadas muy largas y fuertes que usan para cerrar la corteza de las ramas de los árboles con el objeto de alcanzar la savia. La mariquita es en realidad un escarabajo, a pesar de que no se parece mucho a ellos. Bajo los élitros pintados hay plegadas dos delicadas alas transparentes, de manera que puede volar muy bien, además de tener las patas ágiles. A las aves no les gustan estos pequeños insectos, pues tienen olor muy desagradable y gusto amargo, por lo que los dejan en paz. Los escarabajos son tan astutos como otros insectos y usan curiosos recursos para engañar a sus enemigos. Algunos se hacen los muertos a la primera alarma. Otros esconden cabeza y patas y se arrollan formando duras y resbalosas bolas apenas se los toca. Algunos escarabajos de mal sabor, si no están vestidos con el color amarillo y rojo que los señala con frecuencia, hacen público el hecho de ser desagradables, emitiendo un olor repelente. Otros tratan de engañar a sus enemigos pretendiendo ser peligrosas criaturas, cuando en realidad son absolutamente inofensivos, y ciertos escarabajos tienen más de un truco en reserva para asustar a sus adversarios y salvarse. El escarabajo con cortina de humo. El curioso bombardero europeo tiene costumbres sorprendentes, pues en realidad usa gas venenoso como medio de defensa. Pequeños ejércitos de ellos vagan por el campo y si son atacados por un insecto más poderoso, todos los de la compañía dan la espalda y lanzan una descarga de bombas de gas en su cara. Luego, antes de que el asombrado y medio cegado enemigo pueda recobrarse, los osados bombarderos se retiran apresuradamente, protegidos por una cortina de humo irritante que han producido. El gas que usan los escarabajos está almacenado en estado líquido en una glándula especial situada en el extremo posterior del insecto. Cuando toma contacto con el aire, el líquido se evapora y produce pequeñas bocanadas de blanco humo irritante.
Con toda seguridad hay muchos más escarabajos destructores que útiles. Millones de ellos hacen lo posible por destruir maderas, granos, frutas, verduras y cosechas de toda clase. El cocuyo es un acróbata. El curioso cocuyo o tuco tuco es otro dañino bandido. A pesar de que sus cabriolas son muy entretenidas. Es un verdadero acróbata que se divierte dando constantemente saltos mortales en el aire. Si cuando corre por los campos y sube y baja por los tallos de los pastos cae de espaldas, el accidente no le preocupa para